Se llama Revisión del Apocalipsis, el mensaje de Apocalipsis con un giro en profundidad. Vamos a analizar perspectivas escatológicas de las profecías apocalípticas, pero en lugar de tratar con los detalles de las profecías, que están más allá del alcance de esta presentación, quisiera echarle un vistazo a cómo este punto de vista surgió en el contexto histórico del adventismo. Nuestro programa para hoy es primero echar un vistazo hacia nuestros orígenes y a los cambios que se han producido en los últimos años en la comprensión de las profecías bíblicas. Vamos a analizar el desarrollo del estudio escatológico de las profecías apocalípticas y veremos particularmente cómo la comprensión se ha desarrollado de una manera un tanto inversa. Después del análisis nos haremos una pregunta muy importante, que es, ¿qué podemos decir de Elena de White? ¿Era una profeta? De ser así, ¿tenía una perspectiva escatológica de Apocalipsis o una perspectiva historicista? ¿Será prudente considerar una perspectiva distinta a la que ella tuvo? ¿Cómo analizó Elena la revelación de una nueva verdad? Y luego vamos a echar un vistazo a algunos de los beneficios que las perspectivas escatológicas de estas profecías nos ofrecen. Como adventistas del séptimo día no podemos mirar a las profecías, especialmente de Daniel y Apocalipsis, sin recurrir al abuelo de todos, Guillermo Miller. Guillermo Miller, como sabemos, heredó una perspectiva protestante muy popular de Apocalipsis. Esa perspectiva sostenía que uno entendía el significado de las profecías de Apocalipsis o comprendía el sentido de esas profecías interpretándolas como grandes eventos de contenido altamente simbólico que ocurrieron desde la época de la muerte de Cristo, que fueron eventos que se extendieron en la era cristiana. Heredó esa perspectiva protestante común de Isaac Newton, que fue un gran historicista, y en los últimos 10 años de su vida no escribió acerca de la gravedad ni de la astronomía, que eran dos de sus grandes pasiones, sino que en realidad escribió sobre la profecía bíblica, que era su pasión más grande. Así que Guillermo Miller desarrolló esta perspectiva de cómo entender las profecías. Guillermo Miller habría diagramado esas profecías si hubiese tenido una línea de tiempo, así como se puede ver, como una superposición de profecías, cada una centrada en un aspecto diferente de la historia de la Iglesia, o de cosas que afectaron a la Iglesia. Las 7 iglesias, por ejemplo, delinearon la historia de la verdadera Iglesia, desde el periodo de la muerte de Cristo hasta la segunda venida, que era inminente en 1844. Asimismo, los 7 sellos los vio reflejando la historia de la Iglesia corporativa, y las 7 trompetas, que hacen referencia a los principales eventos políticos que moldearían el entorno operativo de la Iglesia. Ahora bien, esto no es una línea de pensamiento poco común para nosotros los adventistas del séptimo día, que crecimos con la perspectiva historicista. Pero lo que más sorprende a la mayoría de los adventistas es cómo Guillermo Miller también creía que las 7 copas, que también llamamos las 7 plagas postreras, debían entenderse de la misma perspectiva historicista. Había una aplicación histórica específica para las 7 plagas, y creía que ya se habían cumplido. Así es que un poco sorprendente para nosotros. Hay 2 cosas a saber. Número 1, él estaba siendo muy consecuente con la aplicación de un método específico de interpretación para estas profecías bíblicas. Hay que darle un poco de reconocimiento por eso. Creía que la perspectiva historicista permitía entender el significado y la aplicó constantemente a lo largo del libro. Ahora, segundo, tenían que verlo de esa manera. Guillermo Miller y sus correligionarios debían verlo así, porque el próximo evento en aparecer en el horizonte era la venida de Cristo el 22 de octubre de 1844. No había lugar para otros eventos, no había tiempo para la gran tribulación, no había tiempo para las 7 postreras plagas, o cualquier cosa que ahora vemos como eventos finales específicos. Tenían que creer que esas cosas ya habían sucedido. Es un poco sorprendente ver cómo llegaron a ese punto de vista. El próximo erudito notable en el ámbito de las profecías del adventismo fue Urias Smith, que al examinar estas profecías se convenció de que las 7 plagas eran eventos asociados con un retorno de Cristo. Y así se quitó ese peldaño de la escalera historicista y lo colocó en el futuro. Estos eventos se producirían en relación con el regreso de Cristo, y por supuesto tuvo que ampliar el margen de tiempo para los otros eventos porque Cristo no había venido en 1844. Ahora, esta perspectiva, como la vemos en la pantalla,
es la perspectiva con la que la mayoría de nosotros, que crecimos como adventistas, entendemos como la perspectiva adventista. De hecho, si ustedes estudian la historia del adventismo, se darán cuenta de que esta perspectiva no es monolítica. El doctor Neiden, Roy Neiden, profesor de estudios de Apocalipsis en la Universidad de Andrews y durante muchos años, escribió este libro, Un cordero entre las bestias, cómo encontrar a Jesús en el libro del Apocalipsis. Uno puede encontrar muy pocas similitudes entre la perspectiva de Uriah Smith y la de Neiden. Roy Neiden acepta el método historicista de interpretación, pero en lugar de encontrar fechas específicas y eventos específicos, él cree que debemos buscar tendencias y significados simbólicos. No se encuentra ninguna fecha, muy poca fecha en el libro de Roy Neiden, a pesar de que aceptó su método historicista. Llegó a conclusiones muy diferentes a las de Uriah Smith. Hans Larrondel, un gran hombre, un cristiano maravilloso, me encanta oírlo hablar, y es ampliamente reconocido por sus opiniones, en un artículo de su revista Ministerial, y más tarde en su libro Light of the Last Day, llegó a la conclusión de que nuestra interpretación del sexto sello no es correcta. No cree que el terremoto de Ligó y la caída de la estrella fueran proféticamente importantes. Y cree que tenemos que buscar otras señales de cumplimiento de estas profecías. Ofrece argumentos muy sólidos y concuerda en principio con la perspectiva historicista. No está de acuerdo con todas las aplicaciones que se han hecho de los escritos de Uriah Smith. Marvin Moore, escritor de The Sign Last Time, de nuevo alguien a quien admiro mucho y con el que disfruto hablar de vez en cuando, en su manuscrito no publicado, señala que hay razones muy fuertes obtenidas de la ciencia de la escritura, de los escritos de Elena de White, para creer que las 7 trompetas son eventos literales que todavía pueden suceder y forman parte de la primera gran tribulación, y que las plagas también forman parte de eso. Marvin Moon tomará este gráfico que ven y diría que las 7 trompetas no forman parte de la escalera historicista, sino que pertenecen al futuro, eventos que ocurrirán justo antes y en conjunción con las plagas finales. Puedes ver que la escalera está perdiendo sus peldaños. Ha habido gente en la iglesia que estaba preocupada por lo que consideraban un desgaste en esa posición. Por eso el doctor Ernest Barsfeld le pidieron hace años que se tomara un año sabático y se tomara todo un verano también para estudiar las 7 iglesias, para averiguar si nuestra posición era sólida, que representaban una profecía del progreso de la verdadera iglesia a través del tiempo. El doctor Barsfeld hizo un muy buen trabajo. De hecho, fue a Asia Menor y visitó las locaciones de las iglesias antiguas, estudió todo lo que pudo de la literatura local, leyó todo lo que pudo de los escritos de Elena de White, y cuando presentó su conclusión, el artículo que escribió básicamente decía que no. Las 7 iglesias, dice, son iglesias literales que existieron en esa época, y estos mensajes como objetivo final, de hecho, servir como cartas pastorales a esas 7 iglesias que existían en la época de Juan, aunque tienen una aplicación espiritual universal a la iglesia en todas las épocas. Analizó las distintas perspectivas historicistas que se habían desarrollado y no pudo encontrar una que se adaptara bien. Señaló que mientras Elena de White aplicó el mensaje de la Odisea para nuestra iglesia, también lo hizo con los mensajes de Sardis y Filadelfia, y comenzó a hacer aplicaciones espirituales cuando se les necesitaba. Podríamos haberle ahorrado el viaje de Asia al Dr. Borsey, señalando algunos versículos de las Escrituras. ¿Recuerdan Apocalipsis 1:19? A Juan se le dio determinadas instrucciones, se le dijo que escribiera cosas específicas, escribe las cosas que son y las que han de ser después de estas. Debía escribir lo que era y luego debía escribir profecías. Ahora, ni bien recibió esas instrucciones, recibió las 7 cartas para las iglesias de Asia Menor al mismo tiempo, todas con estampillas e instrucciones claras para asegurarse de que las iglesias las recibiesen. Luego, después de recibir las cartas, lo siguiente que escuchó fue una voz del cielo que decía: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las palabras utilizadas son muy peculiares, parecen señalar el hecho de que las cartas son lo que son.
que fueron separadas de la profecía en el libro de las cosas que sucederán luego, los sellos, las trompetas y las plagas. Así que, haciendo un análisis en 2 minutos, podemos llegar a la misma conclusión que el Dr. Bursey. Algunas personas están preocupadas por eso, creen que esto minimiza el impacto del mensaje redentor para la iglesia de la Odisea. Pero en realidad hay que señalar que en tiempos de Juan cada una de estas cartas se aplicaba al mismo tiempo a cada una de las iglesias que existían en esa época, obviamente. Asimismo le hablan universalmente a las diferentes personas en la iglesia de todas estas. Esto amplía el trabajo espiritual de estas cartas, el papel pastoral que cumplen, porque cualquiera puede hablar a mi corazón en cualquier momento, no solo la última. Y francamente, mientras leo las cartas, encuentro mi nombre en la dirección de más de una de ellas. Estoy seguro de que nos sucede a la mayoría de nosotros. Así que esta es la conclusión a la que llegó el Dr. Bursey. Debemos señalar que el Dr. Bursey, Marvin Moore, Robin Maiden y Hansel Arundel son todos grandes cristianos. Nadie duda de su devoción por el Señor y por la Iglesia. Todos se ganan la vida trabajando para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todos hacen lo posible para entender la palabra de Dios. Ninguno de ellos apoya la perspectiva de Urias Smith. Yo no estoy señalando esto para socavar la fe de nadie en nuestras instituciones de educación superior o en nuestros ministerios, sino que quiero señalar el hecho de que la perspectiva adventista del Apocalipsis siempre ha estado en un estado de cambio, y de hecho nuestra perspectiva de las profecías en general han sido siempre muy debatidas. Hasta llegaron a haber discusiones deliberadas respecto a quién representaba al rey del norte y al rey del sur en el pasado. Tampoco hay ninguna prueba basada en nuestras perspectivas de Apocalipsis. Se pueden leer las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y nunca se oirá nada acerca de una aplicación específica. Simplemente no la encontrarán. Tercero, puesto que la verdad no es estática, y esa es una de las cosas que creemos en el corazón de la Iglesia, debemos estar abiertos al estudio y a los cambios, conforme aparece nueva información, mientras Dios nos ofrece más cosas para mejorar nuestra comprensión. Ahora, eso es especialmente cierto en este libro. Cuando tenemos una declaración como la de la página 113, el testimonio para los ministros, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña. Hay muchas implicaciones inherentes en esta cita, pero una de las más grandes es simplemente que la perspectiva predominante cuando ella escribió este libro, el punto de vista que propuso Urias Smith, no era entonces ni ahora la imagen completa. Y de hecho, al final ella dice que cuando se comprenda más esa imagen completa, seguramente habrá un cambio en nuestra iglesia, habrá un gran reavivamiento. Tenemos el desafío de ver a Apocalipsis y estar abiertos al estudio y a los cambios. Así que vamos a dar un vistazo a la perspectiva escatológica de Apocalipsis. De nuevo, escatológica es una gran palabra que simplemente se refiere a una perspectiva del tiempo del fin. Estamos de acuerdo con el Dr. Bursey en que los mensajes a las 7 iglesias fueron principalmente pastorales y que la parte profética del libro, los sellos, las trompetas y las plagas, creemos que son eventos del tiempo del fin, que son literales, aunque se los exprese en lenguaje figurativo, que son secuenciales y por supuesto están enumerados primero, segundo, tercero. No hay ninguna duda de que son consecutivos, pero también son secuenciales. No están solo en orden numérico, sino que se desarrolla una línea histórica. A medida que se sigue esa secuencia, ¿se acuerdan de los carteles publicitarios de la crema de afeitar Burma Shake en la ruta? Los carteles no estaban en orden pequeño, estaban enumerados y solo tenían sentido a medida que se leían siguiendo la secuencia. Recuerdo que decía, el durazno se ve bien cuando tiene mucha pelusa, pero el hombre no es un durazno ni nunca lo fue. Burma Shake. Otro decía, yo también lo uso. Decía el hombre calvo, me mantiene la cara igual que mi cabeza. Burma Shake. Se puede ver que aquí hay un motivo por los que estaban en ese orden. Había una secuencia que daba significado, y eso es lo que encontramos en la perspectiva escatológica. Ahora bien, cualquiera que lea el libro verá que están presentadas de distintas formas. Si observamos la disposición de la historia, tenemos los sellos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seguido de las trompetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La perspectiva escatológica presenta el interrogante de que esto quizás no sea solo el bosquejo de la historia, sino que de hecho
sea la misma línea histórica detallada en este orden. Elena de White había mencionado que los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Aquí vemos las profecías de Apocalipsis en su orden. Si les resulta un poco difícil de entender desde esta perspectiva, pongámosle unas cuantas insignias adventistas. Yo creo que los sellos representan el pequeño tiempo de angustia. Elena de White mencionó seguidos por la gran tribulación, un periodo de tiempo en el que la ira de Dios será derramada primero con misericordia y posteriormente sin piedad, luego del cierre del tiempo de gracia. Verán que esta perspectiva es muy distinta, en la cual los elementos son colocados en una secuencia casi pareciéndose a un gran cerco, comparado con la escalera histórica inicial, historicista de Guillermo Miller. Como pasamos en este formato en escalera a este diagrama horizontal con cercos, me gustaría sugerir que lo hagan lentamente, gradualmente, durante un periodo de tiempo, y que lo hagan con la aplicación coherente de un principio muy importante. Este es un principio del que Guillermo Miller habló. No son sus palabras textuales, pero dijo: si una profecía tiene sentido cuando se la considera al pie de la letra, debe ser tomada literalmente. Solo cuando el enfoque literal no se aplica, se debería buscar interpretaciones figurativas y simbólicas. En otras palabras, utilice el sentido común. Si te encuentras con un amigo y le preguntas cómo está y te dice: no, también, con mi esposa María no nos estamos llevando muy bien, nos vamos a divorciar, uno cree que está hablando de eso. Uno no asume inmediatamente que está hablando figurativamente y que en realidad él está teniendo problemas en el trabajo y podría perderlo. Si se toma al pie de la letra lo que se dice y tiene sentido en ese contexto, entonces tu presunción empieza en ese punto. En otras palabras, la presunción por defecto siempre debe favorecer hacia una interpretación literal más significativa o las posibles interpretaciones literales. Guillermo Miller creía esto y por eso es que se le ocurrió esta perspectiva particular. En su mente 1844 era la fecha de la venida de Cristo. Por lo tanto, no tenía ningún sentido interpretar cualquiera de las profecías de Apocalipsis como eventos literales que aún estaban por llegar, porque su comprensión de las cosas era que no había manera práctica de aplicarlas. Así que solo podían entenderse de manera simbólica. Ahora bien, cuando apareció Uriah Smith, utilizó de hecho este mismo enfoque para comenzar a desmontar la escalera historicista. Ya hemos señalado que él analizó las 7 plagas postreras y que por eso creía que pertenecían al futuro, como parte de los eventos previos a la segunda venida de Cristo, pero no lo hizo porque sí. Lo hizo por 2 razones. Primero, creía que las plagas tenían sentido tal cual se leían, como actos de juicios de Dios sobre los impíos justo antes de la venida de Cristo. Es el número 1. Y el número 2, descubrió que coincidía con las declaraciones de Jesucristo sobre la gran tribulación. Por eso alteró la perspectiva adventista y la ubicó en el futuro. Ahora, esa postura se mantuvo básicamente durante 100 años sin cambio. Y uno podría pensar que no es necesario ningún cambio, porque se sostuvo durante 100 años. Al examinar, por ejemplo, las 7 trompetas, se encontró con frases como esta: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. En los días de Uriah Smith, no había persona alguna sobre la tierra que podría haber brindado una explicación lógica que demostrara que esas palabras podrían haber sido entendidas como eventos literales. No había ningún mecanismo conocido en ningún lugar que podría ocasionar esto, algo que vendría del cielo en llamas y causaría la destrucción de la tierra. Así que durante más de 100 años nuestra comprensión de las profecías nunca avanzó, pero en la década de 1980 un equipo de padre e hijo de científicos de la Universidad de Beckler de apellido Álvarez comenzaron a estudiar lo que consideraban habían sido extinciones masivas en el pasado, y su estudio se centraba en los eventos que podrían haber causado ese nivel de destrucción. Y por supuesto la ciencia avanzó mucho y comenzaron a estudiar lo que sucedería si los meteoritos o los cometas impactaban en la Tierra. Claramente sucedió en el pasado, como claramente la Luna también recibió impactos. Vemos la evidencia cada vez que miramos hacia arriba. Y cuando empezaron a analizar los datos,
Los resultados fueron asombrosos. Descubrieron que un asteroide de 10 kilómetros de ancho pondría prácticamente poner fin a la vida en la Tierra. Es un estudio increíble. Y cuando estas cosas fueron publicadas, diferentes personas empezaron a escribir sobre el tema y se interesaron por la ciencia y comenzaron a leer artículos. Teólogos, eruditos, pastores y laicos adventistas también leyeron estas cosas y empezaron a ver que eso se parecía a lo que habían leído en Apocalipsis 8. Entonces comenzaron a preguntarse, ¿pueden los meteoritos causar el daño expresado en el libro de Juan? Por supuesto que la respuesta fue sí. En 1908 un meteorito arrasó 2.000 kilómetros cuadrados de bosques en Tunguska, en Siberia. Las imágenes de esa época son increíbles. Esta imagen en particular fue tomada más de 10 años después de ese evento y se parece a la erupción del monte Santa Elena, cuando una enorme onda de presión quemó árboles. Es una destrucción increíble. Cuando comencé a preparar esta serie de sermones, vivía en la zona de Auburn, así que lo marqué en el mapa, un área de 2.000 kilómetros cuadrados de total devastación, y descubrí que básicamente de Tacoma a Seattle, toda esa área habría sido destruida, y si el meteorito hubiese impactado en esa zona, y esa sería un área de destrucción total. También deberían saber que a 48 kilómetros del epicentro, todos los caribúes y otros animales salvajes también hubiesen muerto. Todo aquel animal que había hubiese muerto a esa distancia. Además hay historias anecdóticas de campesinos que a 100 kilómetros de distancia se le prendieron fuego las ropas. Es una energía tremenda para un solo meteorito que impactó en 1908. Llegamos a la comprensión de estas cosas que tienen un enorme potencial para hacer daño, y que mientras estamos empezando a comprender eso, Dios decidió darnos un curso intensivo sobre eventos cósmicos, y por primera vez en la historia de la humanidad se nos dio la oportunidad de tener un asiento en primera fila para ver cómo un cometa impactó en Júpiter. Causó explosiones jamás vistas en el sistema solar. Nos abrió los ojos a todos y empezamos a ver, vaya, esto es similar a lo que escribió Juan cuando analizamos la segunda trompeta. Dice, y algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Podemos ver que literalmente los impactos desde el espacio de rocas como asteroides, meteoritos y cometas causaron semejante desastre, y la literatura científica comenzó a dar respuestas, como el Laboratorio Nacional de los Álamos. Si un asteroide de 180 metros cayera en el medio del océano Atlántico, produciría una ola gigante de 180 metros de alto, tanto en la costa europea como en la estadounidense. ¿Destruirían la tercera parte de las naves? Sí. Encontré otras referencias que hablan sobre las condiciones de un agua anóxica que podría existir por una marea roja. De nuevo, los adventistas alrededor del mundo que estudiamos empezamos a decir, ahora podemos tener una comprensión literal sobre las profecías de las trompetas del Apocalipsis, y encontramos en los mensajes para los jóvenes la afirmación de algo que era misterioso, o quizás no era tan bien entendido. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra, veremos desgracias por todas partes, miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar, armadas enteras se hundirán, y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Estos sucesos son un reflejo de las palabras de las trompetas del Apocalipsis. Luego analizamos las palabras de Jesús y, sobre todo en el Evangelio de Lucas, encontramos una profecía que leímos durante siglos, pero ahora estaba empezando a ponerse en perspectiva y comienza a cobrar un significado más concreto. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, y como algunas traducciones dicen, angustia entre las naciones, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Si ponemos en contexto el sentido literal de la profecía de las trompetas, y lo hacemos coincidir con las visiones de Elena de White,
encontrarán esta maravillosa coincidencia. Así que los adventistas que estudiaron esto, como Marvin Moore y otros, empezaron a decir: creemos que estos acontecimientos referentes a las trompetas deberían situarse en el futuro, y no estaban especulando simplemente, sino que estaban utilizando el mismo principio de comprensión, el mismo que Guillermo Miller y Uriah Smith utilizaron. Descubrieron que las trompetas tenían sentido tal cual se leían, como actos de Dios y como parte de la gran tribulación. Descubrieron que coincidían con las declaraciones de Jesús en los santos evangelios, y como un extra descubrieron que coincidían con algunas visiones de Elena de White, cosas que no habían sido bien comprendidas. Comenzaron a escribir artículos y libros que dicen: creemos que las trompetas y las plagas juntas forman parte de la gran tribulación. Las trompetas tienen lugar cuando los juicios de Dios sobre los hombres son ejecutados con misericordia, y la gente capaz de tomar decisiones para la eternidad. Pero una vez que se acaba el tiempo de gracia, los juicios divinos son derramados sobre la tierra sin misericordia. Vemos quién puso la primera pieza del rompecabezas acá adelante, quién ubicó a las plagas en el futuro y las vio como eventos que aún estaban por acontecer. Uriah Smith no. Y los eruditos adventistas ahora llegan a la conclusión de que las trompetas también tendrán lugar en el futuro. Solo estamos tomando las siguientes piezas del rompecabezas y las anexamos a la de Uriah Smith, que ya habían sido puestas sobre la mesa. Y lo hicieron por las mismas razones que él lo hizo, porque tenía sentido. Ahora bien, eso presenta una pregunta, que pide a gritos que alguien la haga. Si las trompetas y las plagas están ubicadas en el futuro, ¿qué pasa con los sellos? ¿No se pueden leer los sellos, las trompetas y las plagas sin reconocer que forman un todo? Utilizan el mismo lenguaje, utilizan las mismas secuencias, tienen interludios intercalados en los mismos lugares, hay referencias parecidas que unen todo, al punto de tener la sensación de que forman una unidad. Entonces, si las plagas y las trompetas se ubican en el futuro, ¿qué ocurre con los sellos? ¿Es posible que también formen parte del escenario del tiempo del fin? De hecho, una respuesta sería de gran ayuda para los adventistas, debido a la expectativa que hemos tenido desde hace mucho tiempo, de que habrá un pequeño tiempo de angustia que precederá a la gran tribulación. Así que vemos las palabras literales de los sellos. Veamos a qué apuntan esos sellos aplicados en un sentido literal. Y si estas profecías encajan, la primera es quizás la más enigmática. Comprende la historia del caballo blanco. Durante décadas hemos aplicado esa profecía a la iglesia primitiva. Realmente cobra sentido porque tenemos el caballo blanco y habla de la pureza y del poder, y vemos cómo vence y conquista, gana nuevos territorios con el Evangelio de Cristo. Uno da por sentado de que esa es la iglesia impulsada por el Espíritu Santo, pero recuerden esto: ese evento, el fortalecimiento de la iglesia por el Espíritu Santo, ocurre dos veces en la historia sagrada. Una vez en un área limitada y durante un tiempo limitado, fue durante el Pentecostés, descrita en el libro de los Hechos, pero también va a ocurrir en todo el mundo, de forma limitada hasta la venida de Cristo, ilimitada, ¿no?, en el futuro. Así que sería posible colocar el jinete blanco como un evento a futuro. Bueno, coloquémoslo allí, al derramamiento del Espíritu Santo, y pasemos a lo siguiente. El segundo, el caballo bermejo, habla de la guerra, y ojalá fuera difícil de entender, pero no lo es. Como se dice cuando es quitada la paz en la tierra, los hombres se matan unos a otros, guerra. Esto es seguido por la imagen del hambre en el tercero. De hecho, el hambre frecuentemente es una consecuencia de la guerra. El cuarto habla de las enfermedades y de la muerte. El quinto habla de la persecución contra la iglesia. Y en el sexto vemos señales dramáticas, vemos terremotos, estrellas que caen del cielo. Son señales dramáticas para esos momentos. Al analizar los eventos y al dejar que el significado literal de las palabras fluyan a la vista, empezamos a ver que todo esto nos resulta conocido. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24, en su gran sermón sobre el tiempo del fin? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será meramente el principio de dolores. En realidad no dijo meramente, eso fue agregado. Dijo: y todo esto será principio de dolores. Luego dijo: entonces os entregarán a la tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso es persecución. Y si leemos a Lucas los versículos de la misma historia, veremos que sus escritos abarcan algunas cosas que al parecer Mateo había omitido. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en los cielos.
Vaya, eso suena conocido, ¿no? Si ponemos estas cosas juntas en una lista, guerra, hambruna, enfermedades, terremotos, persecuciones, terror y señales del cielo, vemos que Jesús dijo que esto es el comienzo de los dolores. Suena como las mismas cosas que tenemos en la historia de los sellos. Y Jesús dijo comienzo de los dolores. Eso significa que lo peor está por venir. El versículo 21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, y hasta ahora, y ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. A la tierra se les estará un duro golpe, pero primero la secuencia de eventos tendrá lugar. Eso es exactamente la misma imagen que nos encontramos cuando leemos Apocalipsis. Es la misma secuencia de eventos que ocurren en el pequeño tiempo de angustia, ¿no? Y eso es seguido por la gran tribulación, un periodo de tiempo comprendido por las trompetas y seguido de las plagas. Hay una gran coincidencia entre las palabras de Jesús en los Evangelios y las palabras que Jesús le dio a Juan en Apocalipsis. Y por supuesto que debe ser así, puesto que fue dada por la misma persona. Por lo tanto, los sellos tienen sentido en tanto se los entienda. Como referido al pequeño tiempo de angustia, sabemos que se condicen claramente con las palabras de Jesús en los Evangelios. Se vinculan muy fuertemente y también con la Elena de White vio en sus visiones. ¿Quién dijo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día que habría un pequeño tiempo de angustia? Son las declaraciones de Elena de White. No lo vimos con nuestra perspectiva historicista de las profecías de Apocalipsis. Esperamos que así fuera porque Elena de White lo dijo así. Ella también postula que al empezar el tiempo de angustia, interrumpo acá para decir que en la página 85 ella explica su declaración y dice que no es la gran tribulación. Esto sucede un tiempo antes. Esta es una de sus primeras declaraciones sobre el pequeño tiempo de angustia. Así que al principio del pequeño tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Es el mismo evento que vemos al abrirse el primer sello. Así es que de nuevo hay una gran coincidencia entre las visiones de Elena de White, las cosas que Jesús dijo en los Evangelios y las profecías de Apocalipsis entendidas desde la perspectiva del tiempo del fin. Así que estamos hablando en resumen de las perspectivas escatológicas de Apocalipsis. Hemos mencionado a Elena de White varias veces, pero hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué podemos decir de Elena de White? Primero que nada, desde lo más profundo de mi corazón creo que Elena de White era realmente una profeta. Era una mensajera de Dios y esta iglesia no habría existido, ni habría sido lo que es hoy sin el ministerio inicial ni la guía que Elena de White proveyó. Ahora bien, ¿significa eso que ella sabía todo acerca de las profecías? Por supuesto que no. Los profetas tienen una comprensión limitada, al igual que el resto de nosotros. Hay varias escrituras que hablan de esto. No puedo evitar pensar en Pablo, que era a la vez profeta y apóstol elegido por el propio Jesucristo. Y en el capítulo del amor en Corintios escribió, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. No hay ninguna aseveración aquí de que la profecía representa la imagen completa, representa parte del pedazo, y luchamos con esa profecía para formar la imagen completa. En el Antiguo Testamento hay una historia que a todos nos gusta y que habla del profeta Eliseo, que oró por la mujer sunamita que fue gentil con él, y ella tuvo un niño el año siguiente. Más tarde nos enteramos de que el hijo estaba en el campo con su padre y sufrió un golpe de calor y murió. Y cuando sucedió eso, puso al niño en su habitación y fue a buscar a Eliseo. No dicen cuántos días viajó, cuán lejos fue, pero cuando llegó ahí, se desplomó a sus pies y los sujetó a Eliseo. Y Giezi, su servidor, intentaba separarla para poner orden. Y Eliseo le dijo, déjala, porque Jehová me ha descubierto el motivo y no me lo ha revelado. Dijo que no sabían lo que estaba sucediendo. Así que los profetas no tienen una comprensión ilimitada. ¿Qué sucede con sus propias profecías? ¿Ciertamente comprenden todos los mensajes que reciben? La respuesta es no. Una de las mejores referencias a esto es la primera carta de Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto demuestra que incluso los profetas que profetizaron sobre la venida de Cristo
tenían un mensaje que escribieron, pero admitieron que había algo que no sabían y comenzaron a analizar otras profecías y otras escrituras, tratando de entender más de lo que estaba siendo revelado a través de las profecías que habían recibido, ¿no? Los profetas no siempre entienden todos los mensajes que reciben. Por eso creo que Elena de White era una profeta. En el contexto en el cual vivió, ella sostenía la perspectiva historicista de Apocalipsis. Eso fue lo que le enseñaron. Y si se le preguntaba en una conversación privada, estoy seguro de que hubiese explicado las profecías utilizando el modelo historicista, así se lo había enseñado. También era una persona notable por ser flexible al aceptar nuevas posturas, ¿verdad? Y verdades a medias que le eran reveladas. Continuamente demostraba su voluntad de cambiar de opinión a medida que la verdad fuese revelada. Podemos ver un ejemplo tras otro de esto durante toda su vida. Primero, la aceptación de la segunda venida de Cristo, cuando no era una creencia popular, cuando era joven. Después, esta creencia de la puerta abierta y cerrada. Hubo un periodo de tiempo en el que se creía que si no habías pasado por el gran chasco y no habías aceptado que Jesús iba a venir, puertas de la salvación estaban cerradas para ti, solo estarían abiertas para aquellos que habían pasado por esa experiencia. Durante un tiempo Elena de White sostuvo esa creencia y se cree que durante un tiempo la enseñó, pero cuando le fue mostrado que Dios no había terminado su tarea de salvar al resto de nosotros, dejó de lado esa creencia y miró hacia adelante. ¿Qué me dicen acerca de la verdad del sábado? Ella la aceptó cuando le quedó claro. Antes de eso no la creía. La carne de cerdo y el mensaje de reforma pro salud. Hay una vieja historia que cuenta que alguien le dijo que no había que difundir esa teología anticerdo. Déjala que se clarifique más a la gente cuando Dios quiera. Y cuando lo fue, el mensaje se confirmó. Ella fue una de las que fervientemente apoyó la reforma pro salud y la enseñaron. Luego la justificación por la fe. Cuando esa creencia cobraba fuerza en la década de 1880, Elena de White la aceptó. Y creo que avanzó hacia una relación más profunda con el Señor a partir de ese momento. Por lo cual ella tenía una notable capacidad para reconocer hacia dónde avanzaba la verdad y para asegurarse de estar allí cuando se revelara. Vamos a escuchar algunas declaraciones que nos dio. No debemos pensar, bueno, tenemos toda la verdad, entendemos los principales pilares de nuestra fe y podemos descansar con este conocimiento. La verdad es una verdad que avanza y debemos caminar en su luz creciente. Review en Herald, el 25 de marzo de 1890. ¿Qué me dicen de esta cita? No debemos mirar con sospecha cualquier nueva luz que Dios pueda enviarnos y decir, realmente no vemos más la necesidad de más luz que la antigua verdad que hasta aquí hemos recibido, en la cual estamos establecidos. He conocido gente que vino a preguntarme ¿por qué hay que cuestionar todo? Lucho por decir que es lo mismo que hizo Elena de White. También me gusta esta declaración publicada en el Historial Text de la página 197. Si nuestros pioneros temerosos de Dios hubiesen visto lo que nosotros vemos y oído lo que nosotros oímos, habrían aceptado la luz y caminado en ella. Si queremos imitar su fidelidad, debemos recibir las verdades que se nos presentan, así como ellos recibieron las que les fueron presentadas. Debemos hacer como ellos habrían hecho si hubiesen vivido en nuestros días. Uno de los motivos por lo que me gusta esta declaración es porque yo utilicé este mismo argumento con mis amigos, aún sin saber que lo había dicho Elena de White, por supuesto con mejor fundamento que el mío. Algunos dijeron, David, ¿no deberías estar defendiendo el adventismo histórico? Intenté explicar que, como descendientes espirituales de los que establecieron esta iglesia, mostramos ser fieles a su espíritu, no aferrándonos a las mismas creencias que ellos sostenían dado su conocimiento, sino siguiendo la verdad a donde nos lleve, de la misma forma que ellos lo hicieron, ¿verdad? Elena de White señala el hecho de que no deberíamos hacernos la pregunta, ¿dónde está el camino? Sino que deberíamos preguntarnos, ¿dónde está la verdad? Y esas deberían ser nuestras posiciones cuando estudiamos las Escrituras. Hay algunas cosas que podemos aseverar con fundamento sobre Elena de White, 3 cosas. Primero, dado que Elena de White aceptaba la perspectiva historicista, y no hagamos de esto un emblema, ella aceptaba la posición historicista. Número 1, ella vio muchas cosas en sus visiones que concuerdan con la perspectiva escatológica, cosas notables. Por ejemplo, ella es la única que vio el pequeño tiempo de angustia, y la perspectiva escatológica lo pone de relieve. Ella vio las bolas de fuego viniendo del cielo, que destruían edificios y causaban incendios
que no se podían apagar, vio la destrucción de miles de ciudades, vio barcos hundiéndose, vio al Espíritu Santo derramándose al comienzo del tiempo de angustia. Estas no son cosas que se puedan encontrar en las exposiciones historicistas de las profecías de Apocalipsis, pero encajan como un guante a la mano. Número 2. Si bien Elena de White aceptaba la perspectiva historicista, dijo cosas de vez en cuando que iban en contra de esa perspectiva historicista. Son declaraciones que ocasionaron problemas que todos conocemos para Uriah Smith. Por ejemplo, estas declaraciones fueron realizadas en 1890. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la Tierra. Carta 112 a 1980. Ahora bien, Uriah Smith no murió hasta 1903, pero sospecho que la declaración le quitó varios años de su vida. Él se debe haber arrancado los pelos. Elena, ¿sos consciente de lo que estás escribiendo? Las trompetas ya tuvieron lugar en el pasado. Si lo de las copas está bien, pero no coloquemos las trompetas en el futuro. Me pregunto si él no intentó que ella le enviara sus cartas a él para corrección antes de ser publicadas. La perspectiva historicista no puede comprender esta declaración, pero concuerda perfectamente con la perspectiva escatológica. Si bien Elena de White aceptaba la perspectiva historicista, número 3, su manera de explicar los textos de Apocalipsis, los versículos de Apocalipsis, indica que hubo renuencia a enseñar la perspectiva historicista de los sellos y de las trompetas. Ahora bien, suenan como un dicho muy fuerte, pero vemos por qué hago esta declaración. Verán una investigación con base en el análisis de los escritos de Elena de White. Esta tabla peculiar que observan aquí es una hoja de cálculo Excel ampliamente reducida, en lo que no solo aparece cada capítulo de Apocalipsis, sino también cada versículo de Apocalipsis, los 405. Y ustedes pueden observar un punto rojo para cada uso o cada referencia de cada uno de esos capítulos o versículos de Apocalipsis. Queda claro que ella utilizó mucho el libro de Apocalipsis. Esta tabla contiene 5.748 puntos de imagen, ¿verdad? Contiene un punto por cada vez que utiliza o se refiere ya sea a un capítulo o a un versículo de Apocalipsis. Y eso incluye no solo a sus usos principales en los trabajos originales, sino también a los usos secundarios en compilaciones. Como dije, no incluye referencia, así que, por ejemplo, si solo se refirió a un capítulo, como decía el capítulo 18 de Apocalipsis, puse un punto rojo en cada versículo de Apocalipsis 18, al que ella hace referencia. Antes de profundizar y enfocarnos en áreas específicas, quiero señalar que ella utiliza mucho Apocalipsis, y se pueden ver áreas donde ella hace referencia más o menos claramente. Una parte a la que hizo mucha referencia fue el mensaje de los tres ángeles. Incluso menciona particularmente al mensaje del tercer ángel, y se puede ver que su versículo preferido de Apocalipsis es este. Fue Apocalipsis 14:12 como versículo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Elena de White consideró que ese versículo representaba la experiencia que muchos atravesarían durante ese tiempo. Ella utiliza ese texto en particular casi 300 veces. Cada línea negra de esta tabla representa 25 referencias. Veamos este gráfico más de cerca para obtener una mejor imagen. Y aquí se ven los capítulos 1 al 8. Se puede ver en la parte superior la lista con los versículos. Y de nuevo, hay un punto rojo para cada vez que se mencionan esos versículos. Es fácil ver las repetidas veces que ella utiliza ese texto, porque hay un pico, un poco más difícil de ver cuando los uso menos, pero nosotros no podemos ayudar aquí a presentar un promedio, como promedio estático. Ella utiliza los versículos de Apocalipsis 14 veces cada uno, así que vamos a poner una línea en la tabla que representa las 14 menciones. Ahora vemos por debajo de la línea roja que indican los versículos que más utilizó. Y si nos fijamos en las áreas blancas por encima de la línea, se puede ver con más claridad las áreas donde utilizó menos ciertos versículos. La iglesia de Tiatira, por alguna razón, y yo no sé cuál, Elena de White no hizo aplicación utilizando esa iglesia. Aplicación alguna no hizo. Quizás haya sido porque ella no creyó que hubiera alguna aplicación espiritual que necesitara obtener algún aprendizaje de esa iglesia. Sin embargo, compensó eso utilizando la iglesia de la Odisea. Así que en promedio las iglesias de Apocalipsis estaban bien representadas. Luego pasa el capítulo 4 y por alguna razón lo que ocurre frente al trono de Dios, a pesar de ser fascinante y de lo maravilloso que es leer sobre eso e interiorizarse en esos eventos,
Ella no escribió mucho acerca de eso, probablemente porque ella no creía que eso tuviera una aplicación espiritual, pero estamos particularmente interesados en su interpretación de los versículos, que hablan fundamentalmente de los principales temas referentes a las profecías, los sellos, las trompetas y las plagas. De esa secuencia profética principal, ahora pasemos directamente a las plagas. Las plagas de Apocalipsis están relacionadas aquí en el capítulo 16, y se puede ver que ella utilizó esos versículos libremente. En promedio ella no tuvo problema en hacer referencia a ellos y utilizarlos con frecuencia en su trabajo. Ahora bien, recuerden también que esto es una parte de la secuencia profética, que en su época se colocó como un evento a futuro. Pero cuando volvemos y miramos a los sellos y a las trompetas, vemos una gran diferencia. En la primera sección de Apocalipsis 6 ven este gran espacio en blanco, los sellos 1 al 5, nada. Los 4 jinetes del Apocalipsis que cabalgan a la par de la iglesia cristiana no aparecen. Ella no los utiliza, no los aplica a ningún concepto y no los cita, simplemente no están. Ella sí hace referencia al sexto sello. De nuevo, recuerdan la caída de las estrellas, la oscuridad, son solo algunos eventos recientes y dramáticos. Y ella sí hizo uso en la aplicación de las escrituras, pero miren al comienzo de Apocalipsis 8. ¿Qué aparece el séptimo sello? Nada. Silencio total. ¿Recuerdan la media hora en el silencio en el cielo? Sobre la supuesta media hora profética que indicaba el tiempo de del retorno a nuestro Señor Jesucristo, Elena de White nunca hizo esa aplicación. Los dejó completamente fuera de su apreciación. Interesante, ¿no? Más aún lo es cuando analizamos las trompetas. Las trompetas se relacionan aquí y es la mayor brecha en el uso de los versículos de Apocalipsis, ¿verdad? Particularmente en Apocalipsis 8, el espacio completamente en blanco representa las primeras 4 trompetas. No se utilizan para nada, no hay una sola mención, no se hace ni una sola aplicación. Ahora bien, en Apocalipsis 9, que habla de la quinta y la sexta trompeta, se ve un poco de rojo allí. Y eso se debe a que ella hizo mención a este capítulo una sola vez en la gran controversia, cuando se refirió a la comprensión de esas profecías. Ahora bien, es también interesante ver que cuando uno busca la primera edición de la gran controversia, ni siquiera se encuentra esa referencia. Fue añadida en la quinta edición de la gran controversia debido a la insistencia de los hermanos, porque la veían como un gran cumplimiento profético. Entonces ella lo añadió, pero no hay una sola mención a las 4 primeras. Hay una referencia marginal de la quinta y la sexta, y en los capítulos 10 y 11 utilizó en parte los capítulos del interludio, pero cuando se llega al final de Apocalipsis 11 y a la séptima trompeta, ni una sola mención, silencio absoluto. He pensado sobre esto, porque cuando empecé a estudiar por primera vez los sellos y las trompetas, lo primero que hice fue volver a los escritos de Elena de White para ver qué decía, y me pareció sorprendente que todas las veces que ella utilizaba los versículos de todas las perspectivas, atrás, adelante y alrededor, y cuando llegaba a los sellos y a las trompetas, parecía como que 2 manos cubrieran aquellas secciones de Apocalipsis, y ella las pasaba por alto. Sé que es difícil esbozar una conclusión positiva con evidencia negativa, pero está claro que en los años en los que ella se dedicó a escribir, tuvo numerosas oportunidades de pararse y decir, voy a decirles lo que significan estas cosas, pero queda claro que no lo hizo. Creo que hay mucho margen para las implicancias del caso, para que nosotros hagamos una investigación original de estas áreas. Tomemos un par de minutos para hablar de algunas de las ventajas reales presentadas por esta perspectiva escatológica de Apocalipsis. Ya hemos hablado de alguna de ellas. Permite que las palabras de Juan tengan un sentido literal, acepta que los grandes temas tienen una secuencia ordenada, concuerda con las profecías de Jesús, y ciertamente está de acuerdo con muchas otras cosas que Elena de White vio en sus visiones. También me gusta el hecho de que hace un Apocalipsis ser relevante para nosotros. No es solo un documento histórico, no es solo una lectura polvorienta de la historia, es un análisis de los eventos por venir, es un camino que tendremos que recorrer y se vuelve muy relevante. Ayuda a que la segunda venida sea un evento concreto. No es nada más que una mención a que Jesús podría venir mañana. Le da un marco para que podamos ver los eventos por venir. También nos da un enfoque para nuestras oraciones. Ciertamente, si el primer evento que va a suceder mientras Jesús abre el primer sello es el derramamiento del Espíritu Santo, ¿por qué deberíamos estar orando? ¿No deberíamos estar orando para que se produzcan y para que nuestros corazones estén preparados para ese evento? Y de nuevo, nos da una perspectiva para que nuestras oraciones concuerden con sus planes.
También nos enseña sobre la humildad. Esto nos permitió ir a hablar con nuestros vecinos cristianos y amigos, con nuestros vecinos y amigos no cristianos y decir, yo entiendo todo lo que hay que saber acerca de las profecías, déjame que te explique. Otra cosa totalmente distinta es decir, todavía tenemos tantas cosas que aprender, pero hablamos sobre las cosas que están surgiendo, hablemos de lo que estamos aprendiendo. Se dice que la educación superior que Jesús enseñaba tiene una puerta muy baja, por lo que solo se puede pasar de rodillas. Esto se aplica con certeza a las profecías de Apocalipsis. Admitir que no sabemos todo es el primer paso hacia el aprendizaje de cosas nuevas. Nos quita la responsabilidad de la segunda venida de nuestras manos y la coloca en sus manos. Jesús es quien quita los sellos del rollo. Él es quien nos la ordena para que suenen las trompetas, que da la orden para que suenen las trompetas. Y creo que como pueblo nos hemos castigado demasiado nosotros mismos durante demasiado tiempo por nuestra falla para abrir la puerta a su llegada mucho antes. Tenemos que reconocer que con su autoridad divina Él ha establecido ciertos momentos y esto coloca la responsabilidad en sus manos, donde pertenece. Nos da un motivo para estudiar, ciertamente si surgen nuevas cosas, tenemos un motivo para estudiar. Nos advierte sobre las desilusiones que nos esperan y desde la perspectiva escatológica hay detalles que surgen que nos ayudan a percibir esa advertencia y nos da la seguridad de que Jesucristo, nuestro amigo que nos ama, tiene el control y nos guiará a salvo. Muchas personas que estudiaron estas profecías en detalle comentan que el miedo a los eventos del tiempo del fin se reduce en gran medida. Habiendo sido yo un cobarde y habiendo crecido con miedo a la gran tribulación, es tan reconfortante saber que a lo largo de toda esta historia vemos a Jesús en control, vemos a Jesús dirigiendo los eventos y podemos confiar en Él para que nos guíe a través de la gran tribulación. Y sin duda dice mucho de Él y demuestra que se preocupa mucho por nosotros al permitirnos acceder a esta información. Este es, en resumen, el análisis. Si les parece interesante esta introducción y quieren saber más, pueden contactarnos y comenten.